Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar la teoría número 1 del curso de neurociencia. Mi nombre es Francisco Loaiza Lozano. Entonces empezamos con el concepto de neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Revisemos la definición. La neurociencia es una disciplina científica que engloba diversas áreas. Investiga los diferentes aspectos que conforman el sistema nervioso. ¿Cuáles son estos aspectos? La estructura, las funciones, las patologías y sus bases moleculares, muy de boga actualmente. ¿Ya? Entonces repasemos esta parte, pero puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los aspectos que conforman el sistema nervioso y que van a ser objeto de estudio a lo largo del semestre en este curso de neurociencia? La estructura del sistema nervioso, las células que conforman el sistema nervioso, las neuronas, la neuroglía, los tejidos que conforman el sistema nervioso, cuáles son las funciones de dichas estructuras celulares, cuáles son las patologías asociadas, cuáles son las enfermedades vinculadas al sistema nervioso y cuáles son las bases moleculares. En esta disciplina se analizan las interacciones existentes entre las diferentes dimensiones del cerebro humano, pues todas ellas sirven para conocer los fundamentos biológicos de la conducta. Entonces acá tenemos una pregunta de examen, una pregunta que puede ser en una práctica que se va a tomar posteriormente. ¿Cuáles son los aspectos? Ya hemos visto E de estructura, F de funciones, P de patologías y M de bases moleculares. El tejido nervioso es un tejido altamente especializado cuyas células tienen muy desarrolladas las propiedades de irritabilidad y de conductibilidad. Irritabilidad se entiende como la capacidad para responder ante un estímulo que puede proceder tanto del medio externo como del medio interno, y la conductibilidad, la capacidad de transmitir dicha respuesta. Entonces, ¿cuáles son las propiedades importantes? De irritabilidad y C de conductibilidad. El tejido nervioso proviene del ectodermo, a excepción de la microglia, que es de origen mesodérmico. Entonces, pregunta examen, ¿de dónde proviene embriológicamente el tejido nervioso? Proviene del ectodermo. En las células del tejido nervioso, como ya hemos visto, como hemos estado mencionando, son de dos tipos. La neurona, un término ampliamente conocido, es la célula propiamente dicha, y las células de la neuroglía, el término quizá un poco más desconocido. Entonces, puntualicemos esta parte. Habíamos dicho que vamos a estudiar la estructura del tejido nervioso, siendo los dos componentes principales las neuronas y la neuroglía. Con respecto a la embriología, recordemos que tenemos tres capas embrionarias, que son el ectodermo, que es la capa más externa, lo que ven en color azul. Tenemos al endodermo en color verde, que es la capa más interna. Y entre ambas está ubicado el mesodermo. Habíamos mencionado que el tejido nervioso proviene embriológicamente del ectodermo, en esta parte, que en esta imagen corresponde a la estructura de color azul, el ectodermo siendo la capa más externa. Disco trilaminar. Habíamos mencionado los tres componentes: ectodermo, mesodermo y endodermo. Con respecto al ectodermo, vamos a puntualizar algunas estructuras importantes que origina. El ectodermo origina la epidermis, todo lo que es la piel. El ectodermo origina al sistema nervioso y también origina a los órganos de los sentidos, incluye el de la vista, que se va a estudiar en un curso posterior.
El ectodermo origina el sistema nervioso y órganos de los sentidos. El endodermo, ve en color rojo, origina los sistemas digestivos y respiratorios. El endodermo origina a los sistemas digestivos y respiratorios. Entonces, una forma de memorizar esta parte es estudiar los extremos. Originamos el endodermo, sistema digestivo y sistema respiratorio, y ectodermo, sistema nervioso, órgano de los sentidos. Los demás componentes que no se hayan mencionado previamente van a estar originados por el mesodermo. ¿Cuáles son? Sistema circulatorio, sistema óseo, sistema muscular, sistema endocrino y sistema reproductor. Una mnemotecnia que se puede utilizar es la palabra comer. C de circulatorio, O de óseo, M de muscular, E de endocrino y R de reproductor. Con respecto a la neurona, veamos su estructura en este esquema. Vamos a mencionar cuáles son los principales componentes de la neurona. Tenemos el núcleo, que está en color verde, las dendritas, en color morado, el axón, la mielina, células de Schwann y la parte terminal del axón. Bien, acá la mielina está representada en un color amarillo, ya que es una sustancia lipoproteica con componente lipídico que se encarga de que el impulso nervioso se conduzca con mucha rapidez. Otra estructura que faltaba mencionar, el nodo de Ranvier, que son estructuras entre cada célula de Schwann. Veamos más esquemas de las neuronas. Lo que les mencionaba, siempre en color amarillo va a estar representado lo que es la vaina de mielina, el axón, que es por donde se transmite el impulso nervioso, y el cuerpo soma, que en este caso está representado de un color azul. Ya van a ver del curso de biología, toda célula tiene un núcleo, en este caso el núcleo está representado en color rojo. Y también cabe mencionar las dendritas, que son las estructuras que reciben el estímulo nervioso. Entonces, a través de las dendritas, el estímulo nervioso se recibe y la respuesta se emite a través del axón. Y termina en los botones sinápticos, en la parte inferior izquierda de esta imagen. ¿Cuáles son las funciones de las neuronas? Recoger la información desde los receptores sensoriales y procesar la información. Recoger la información desde los receptores sensoriales y procesar dicha información, ¿no? Por ejemplo, receptores visuales, vamos a tener neuronas a nivel del componente visual que van a procesar dicha información. Otras funciones importantes son las de generar las señales apropiadas para las células efectoras y transmitir los impulsos nerviosos y conducir las respuestas que provoquen estos estímulos. Repito, es importante transmitir los impulsos nerviosos a cargo del axón, como ya mencionaba, y conducir las respuestas que estos estímulos provoquen. Transmitir los impulsos nerviosos y conducir las respuestas que estos estímulos provoquen. Bien, acá tienen algunas tareas que van a completar en base a la diapositiva previa. Transmitir los impulsos nerviosos y conducir las respuestas que estos estímulos provoquen. Habíamos visto en un esquema anterior la célula de Schwann. Este dato es importante, le he puesto una marca ahí en color amarillo. Forma mielina a nivel del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso puede estar dividido en sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Las células que se encargan de formar mielina
a nivel del sistema nervioso periférico, pregunta examen, son las células de Schwann. Célula de Schwann. Ya hemos visto la parte A en la parte superior de su esquema. Célula de Schwann. Esta célula envuelve el axón, vean la parte del componente B de la imagen, y a través de a este nivel se va a generar la formación de mielina. Mielina, recuérdense, para que transmita el impulso a una velocidad mayor. Pregunta examen. En la neurona el axón es responsable de respuesta a la transmisión del impulso nervioso. En la neurona el axón es responsable de la transmisión del impulso nervioso. Bueno, eso sería todo con respecto a este primer video de la teoría número 1. Muchas gracias por su atención.